$1 va a abonar, abone $1, no importa. Capítulo 9, Evangelio según Juan. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la hora cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Padre, una vez más, que tu Santo Espíritu tenga a bien en su misericordia soplar sobre nosotros palabra de vida. Espíritu de Dios, háblanos, abre nuestros ojos para ver tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, amados hermanos. Tomen su Biblia, un lápiz ahí para dividir y sus notas si hace notas. Vamos a dividir todo el capítulo 9 para ir viendo segmento por segmento cuáles son las verdades que en cada segmento se irán desglosando. Primer segmento del versículo 1 al versículo 5. Este es el primer segmento. ¿Y quiénes aparecen en ese segmento? Aparece Jesús y sus discípulos. Fíjese bien, ya hablaremos cuáles serán las verdades espirituales de este segmento. Primer segmento, Jesús y sus discípulos, versículo del 1 al 5. ¿Estamos? Versículo 6 al versículo 7 es el segundo segmento, y el tema allí es Jesús y el ciego. ¿Estamos? Versículo 8 al versículo 12 es el tercer segmento. Y aquí el segmento es los vecinos y el ciego. En cada segmento irán cambiando los personajes y los principios. Los vecinos y el ciego. ¿Estamos? Versículo 13 al versículo 17, los fariseos y el ciego. Quinto segmento, versículo 18 al versículo 23. Los judíos y los padres del ciego. ¿Estamos? Sexto segmento va del 24 al 34. De nuevo se encontrarán los judíos y el ciego. Séptimo segmento, vuelve a encontrarse Jesús y el ciego. Para terminar, del 39 al 41, Jesús y los fariseos. Ahí se encuentran por primera vez ellos. Bien. Los dos segmentos, el primer segmento y el segundo y el último segmento. ¿Quiénes están en el primer segmento? Jesús y los discípulos. ¿Quiénes están en el último segmento? Jesús y los fariseos. Ambos comparten una misma realidad. Los dos están ciegos. Los discípulos de Jesús están ciegos. Los fariseos están ciegos.
Veamos el primer segmento: Jesús y los discípulos. Se encuentran a un hombre ciego de nacimiento. Arranca el versículo 1 diciendo: los discípulos van a reflejar su ceguera al hacer una pregunta que no es más que reflejo de la teología oficial de los fariseos. Si bien es cierto, los discípulos no han inventado esta ceguera, pero han caído presos de esa ceguera. En la pregunta reflejan su ceguera. Jesús, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? El tema de acusar de pecador a alguien que adolece de una enfermedad. Teología del templo, teología de la sinagoga, teología de los fariseos. Despreciar a quien tiene una situación desventajosa como condición de pecado. Acusar de pecado a quien tiene una situación en desventaja. Teología del templo, teología de la sinagoga, teología farisea. Es la teología que a lo largo del capítulo 9 los fariseos van a presentar una y otra vez. Le van a llamar a Jesús pecador, le van a llamar a sus padres pecadores, le van a llamar al ciego pecador. Y al final ellos van a revelar su ceguera. Los discípulos son víctimas de una ceguera. Esta es la realidad social y la realidad religiosa. Los discípulos representan al pueblo y el pueblo repite la ceguera oficial que se les ha transmitido a través de los procesos informativos, a través del templo, a través de la sinagoga. Hoy diríamos a través de las predicaciones o a través de los medios de comunicación. A la gente se le ciega. El pueblo muchas veces es ciego. Los discípulos están repitiendo como pericos la enseñanza de la sinagoga, la enseñanza del templo. Los grandes dirigentes han lavado los cerebros, han metido información saturada hasta llegar a reproducir de manera natural las ideas, los principios, las verdades, las lecturas de los sectores dominantes. Los medios de comunicación no son neutrales, reflejan los intereses de las clases poderosas. Siempre los poderosos quieren dominar todo, aún la religión. Cuando no es el evangelio, sino el poder el que domina la religión, entonces a la gente no se les está liberando, sino domesticando. Y ese es el gran pecado de la religión: servir como instrumento de domesticación. El evangelio no es para manipular conciencias, el evangelio es para liberar personas. El evangelio no es para dominar pensamientos o sentimientos, de modo que la gente repita de manera mecánica lo que otros piensan, o que la gente sea manipulada en sus sentimientos. Si bien las cosas del espíritu tocarán toda la vida humana, sin embargo, hoy día abunda la religión que manipula sentimientos. Ya ustedes han visto cómo a muchos predicadores de televisión se les ha encontrado cómo manipulan los milagros, cómo manipulan la imagen, cómo manipulan una cantidad de cosas. El Espíritu Santo es poder real y no necesita de psicologías manipuladoras. El Espíritu Santo puede mover la interioridad del ser humano y no necesita que estemos manipulando a nadie. Creemos en la fuerza liberadora del Espíritu, creemos en el poder vivificante del Espíritu y creemos que el Espíritu puede estremecer todo nuestro ser. Pero Él, por eso enfatizamos constantemente la sinceridad en los renuevos cuando se va a ministrar.
Por eso enfatizamos ayer los guías y ayudas que tienen que estar los días martes, para que no vayan a estar manipulando gente. Cuando la palabra y el espíritu es dado y se mueve con libertad, no se requiere manipulación psicológica. Los discípulos están reflejando el pensamiento de los fariseos. No son fariseos, no son de la élite, son del pulgo, son del pueblo, son pescadores, son hombres comunes y corrientes de la Galilea, pero repiten el discurso de Jerusalén. Aunque Galilea y Jerusalén no se lleven entre sí, aunque Galilea menosprecia a Jerusalén y aunque Jerusalén menosprecia a Galilea, y Galilea viva resentido contra Jerusalén, sin embargo, Jerusalén domina ideológicamente a Galilea. Jerusalén es el centro de poder y domina ideológicamente a la periferia. Así lo fue en el tiempo de Cristo y así lo sigue siendo hoy día. La misma tarea de Jesús es la tarea que debemos tener nosotros ahora. Cómo la gente es capaz de pensar a partir del Evangelio y el Espíritu y no a partir de esquemas doctrinales o manipulaciones religiosas. Por eso los ponemos a leer a la Biblia, pero son unos haraganes. ¿Por qué insistimos que lean la Biblia, hermanos? ¿Por qué insistimos que estudien, que analicen? ¿Por qué subimos libros de reflexión? ¿Por qué tenemos la escuela de predicadores? ¿Por qué hay enseñanza? ¿Por qué hay palabra? Porque hay mucha ingenuidad, hay mucha sencillez manipulable. El que lea la Biblia, el que la estudie, el que la analice, será sabio y entendido. Por eso nuestros primeros abuelos en la fe no lo manipulaba. Eran gente de palabra, eran gente de Biblia. Cualquier loco llegaba con tonteras y yo decía, pero es que mire, la Biblia dice, y se lo comenzaron a buscar. No, pero es que mire, la palabra de Dios dice. Conocían, sabían. Pero hoy día el mundo evangélico es ignorante. Las iglesias están llenas de gente que ni la Biblia llevan al templo. Las hermanitas no se les olvida la cartera, pero sí la Biblia. Los hermanos no olvidan el celular, pero sí la Biblia. Hay mucha comodidad, hay mucha pereza. Por eso son masas manipulables. Por eso cualquiera les da garabato, cualquiera los duerme, los entuturuta, les hacen montajes en imágenes y ahí van de sonsos creyéndolas. Les hacen montajes escenográficos y ahí están manipulándose. Porque no leen la palabra. Es que estudiar cuesta. Venir a la escuela de predicadores cuesta. Nadie ha dicho que es fácil. Ser parte de procesos formativos cuesta. Pero nos hereda un conocimiento, una enseñanza, una riqueza que nos hace dejar de ser tontos y nos hace ser sabios. Que nos hace deja de ser ignorantes y nos hace conocedores de la palabra. Pero no es fácil. Cuesta saber, cuesta aprender, cuesta ser persona instruida, cuesta. Pero preferimos ser ciegos, que nos den garabato, que nos duerman. Preferimos eso. Preferimos mejor que nos digan qué hacer en lugar de aprender nosotros a saber qué hacer. Preferimos ser borregos y no ser sagaces y astutos como dice la Biblia. Pero no es fácil. Los discípulos están en la misma lógica que los fariseos. No se llevan con los fariseos, pero piensan como los fariseos. ¿Qué le importa a la clase dominante que ustedes los odien si ellos están felices con que ustedes piensen igual que ellos aunque no lo sepan? Hay que romper estructuras de dominación mental.
estructuras de dominación aquí adentro. Y el evangelio trae eso. El evangelio rompe cualquier dominación. El evangelio rompe cualquier atadura. Y cuando hablo de gente dominante, no hablo de una clase política de color o de partido. Si todo eso, el color que sean y el partido que sean, son clases dominantes. Están ejerciendo un poder no para liberar, sino para dominar. Se espera que la iglesia sean hombres y mujeres libres. Y conoceréis, pero dice conoceréis, pero no la quieren conocer. Aprender a conocer cuesta. Costó aprender cultura, carrera. Significó para usted la escuela desde chiquito, kinder, prepa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sale de noveno, se va a bachillerato, se va a la universidad. Eso de levantarse temprano, ir a la universidad, al colegio, a plan básico, hacer tarea, eso cuesta, pero adquirió conocimiento. Lo mismo en el evangelio. Conocer a Dios, sus misterios, sus palabras, su revelación cuesta. Y ahí es donde el evangelio de Juan nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan. Solo levantar la mano y decir acepto, hasta el diablo puede hacerlo. Conocer a Dios, esa es otra cosa. Y esta es la vida eterna, dice Jesús en Juan, que te conozcan a ti. Conocer a Dios es un proceso, es una entrega, es un esfuerzo, es un trabajo. Y no es fácil, no es fácil. Estar bajando literatura de la escuela de predicadores, leerla. Y yo les aseguraría que hay gente aquí que ni siquiera ha revisado un libro de esos. Les aseguro que hay gente aquí que ni uno, ni el libro más chiquito ha leído siquiera. Ni se ha tomado la tarea de tenerlos en una carpeta y de revisarlos. ¿Qué dice aquí? ¿De qué habla aquí? Por eso pronto caen en procesos de desánimo. Por eso pronto caen en procesos de confusión. Por eso caen en procesos de conflictuarse. Porque no están conociendo. Porque es el conocimiento de la libertad el conocimiento es lo que les trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Algunos de ustedes sirven, pero se desaniman a los pocos días. Y son servidores ya de tiempito. Ay, es que yo ando, viene acá, ando así como en bajón. Es que mire, yo me desanimo. Es que mire, yo me siento. ¿Y por qué, hermanitos? ¿Por qué? Porque no desarrollan conocimiento, no desarrollan aprendizaje. Nunca se les ve leyendo, solo pegados a ese diablo en la mano, solo agarrados de Satanás. ¿Cuándo tiene un libro en la mano usted? ¿Cuándo está en la lectura? ¿Cuándo está en el conocimiento? ¿Cuándo está en el aprendizaje? Cuando uno comienza a conocer, a aprender, comienza a descubrir. Y cuando comienza a conocer a Dios y sigue conociendo a Dios y sigue conociendo a Dios, más su alma se va apegando a Él y menos usted es esclavo de las circunstancias humanas que desaniman, descontrolan, confunden. Porque está tan pegado a Dios que las crisis humanas no lo mueven. ¿Acaso no soy yo hombre como ustedes?
¿Acaso no soy carne como ustedes? ¿Acaso no estoy sujeto a los problemas como ustedes? ¿Acaso no estoy sujeto a las enfermedades como ustedes? ¿Qué blindaje tengo yo? Una cosa me diferencia. Lo he hecho en el pasado, lo hago hoy y espero seguirlo haciendo. Seguir conociéndolo a Él, seguir conociéndolo a Él, conociéndolo, porque nunca puedo decir, ya lo conozco, lo sigo conociendo y entre más lo conozco, más me apego a Él y menos me importa lo que ustedes hagan. Pero ese es el problema de ustedes. Están tan pendientes de los hombres. Ay, es que lo que me dijo ella, es que lo que me dijo él. Si su alma estuviera apegado al conocimiento del Señor, su alma estaría apegada cada vez más al Señor. ¿Y qué importa lo que digan los hombres? Podríamos atravesar necesidades como las estamos atravesando, las hemos atravesado, pero eso no nos asustaría. Podríamos estar en la hora de enfermedad, pero eso no me desanimaría. Podríamos estar en el fuego, en el centro de la limitación económica, a punto de ahogarnos, pero nuestra alma no entra en crisis, porque nuestra alma ha crecido en conocerle a Él. Y eso no nos mueve, ni nos desanima, ni nos descontrola. Esto es lo que pasa, hermanitos. ¿Por qué usted sirve y se desanima? ¿Por qué sirve y se descontrola? ¿Por qué sirve y se desubica? ¿Por qué sirve y se desorienta? El conocimiento. El conocimiento. Conocer. Palabra clave en el Evangelio. Entonces, en lugar de aprender a conocer, aprendemos a repetir entonces. Los fariseos dicen, el ciego es pecador porque es ciego. Su ceguera lo delata como pecador y usted repite lo mismo. ¿Y por qué lo repite? Porque no conoce. Por eso, con ambos grupos aparece Jesús. Con sus discípulos, que dicen lo mismo que los fariseos, y con los fariseos, que dicen lo mismo que los discípulos. Ciegos los dos. Pero hay una diferencia. Ser ciego no es el pecado. El pecado es resistirse a querer ver. El pecado es no pagar el precio de aprender, de conocer para ver. El pecado es quererse quedar ciego para siempre y con el agravante de pretender que veo. Digo que veo, pero estoy ciego y no quiero ver. Este es el problema hoy día del creyente. Los discípulos, aunque están ciegos y repiten lo que los fariseos les han enseñado durante siglos, pero están en proceso de que sus ojos sean abiertos. Esta es la idea clara en el Evangelio de Juan. De principio a fin, ver, mirar. Ver es palabra clave. Estamos ciegos, pero a través del Evangelio hemos de ir en un proceso para poder ver. Nuestra experiencia propia, ojalá sea como este ciego que aparece en Juan. Ojalá podamos decir al Señor, Señor, yo estoy ciego, pero quiero ver. Ser ciego no es el problema. Presumir que veo cuando estoy ciego, ese es el problema. Y eso es lo que muchos hemos caído, el presumir. Presumir que vemos cuando en realidad no estamos viendo. Pero como presumimos que vemos, no me abro, no me dispongo a que el Señor haga lo que quiera conmigo.
lo que Él quiere. En este primer segmento, Jesús le aclara, y voy rápido. En este primer segmento Jesús le dice: esto sucede para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Las limitaciones que tenemos, las cosas que aún nos faltan, los pecados que aún hay, no son problemas en sí mismos. Es que para esto apareció Él, para liberarme de eso. Es que si fuéramos santos y perfectos, Él no hubiera aparecido. ¿Me entienden? El problema no es llevar deficiencias espirituales todavía. Si es que por eso apareció Él, para que las tinieblas que aún tenemos nosotros sean erradicadas por su luz. El pecado no es tener tinieblas. El pecado es negarnos a que su luz nos ilumine, a no dejarnos, a no exponernos, a no presentarnos, a no declararnos necesitados. ¿Cuántos de ustedes están viviendo con sufrimiento la preparación? ¿Cuántos de ustedes están sufriendo espiritualmente por tratar de descubrir la oscuridad que todavía tenemos? No esté pretendiendo que en 3 días Dios va a abrir cosas allá. Desde la preparación Dios ya está hablando. A muchos les puede valer. Creen que la preparación solo es venir aquí el día miércoles. También tiene que ver con su casa. Cuando va en el bus, cuando está en el trabajo, tratar de descubrir nuestras oscuridades. Jamás dice el Evangelio que el pecado es que tengamos oscuridad. Juan 3, pero rápido. (19) Esta es la causa de la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Preferir las tinieblas, este es el problema. Amar las tinieblas. Jesús es la luz. ¿A qué ha venido? A disipar nuestras tinieblas, porque nuestras tinieblas no nos permiten hacer la obra de Dios. Y para poder hacer la obra de Dios es necesario despejar tinieblas. Estar en tinieblas no es el pecado, si así hemos nacido, así aprendimos del mundo. Así hemos conocido el mundo. El pecado es que Dios nos da la oportunidad de salir de las tinieblas y nosotros nos resistimos porque creemos que no necesitamos. Yo le pregunto, ¿tiene conciencia usted de la luz que necesita de Dios? ¿Qué áreas, qué rincones, qué cosas Dios le está permitiendo en esta preparación ver que necesita la luz de Dios? ¿Cómo le va a iluminar Dios? ¿Cómo va a alumbrar el Espíritu? Cuando subamos a la montaña y nos ocurra lo que va a ocurrir con Jesús, cuando Él sube a la montaña, cómo la gloria de Dios se va a revelar, como lo decía Juan 1:52, si no nos estamos preparando para ello. Creemos que la preparación solo es que pase el mes. No, hermanitos. Hay en los católicos toda una simbología muy bonita
como simbología es bien bonita. Que el tema de la cruz, que el 3 de mayo que le ponen la cruz en la frente. La simbología es bonita porque la simbología significa que esa persona entra en un proceso de mortificación espiritual, un proceso de muerte. Es decir, la persona va a entrar en una etapa, ¿cómo le llaman ellos? De ahí hasta la Pascua. Sí, la Cuaresma, pero es el proceso en el que ellos entran en una angustia espiritual de morir. La simbología habla de morir. ¿A qué voy a morir? ¿Qué cosas van a morir en mí? Para llegar a la celebración última, a morir junto con Jesús. Pero claro, esa simbología, y en la práctica la gente es paja. Solo es el show que tendría que andar manchado de ceniza ahí. Pero no solamente les pasa a ellos, también a ustedes, también a nosotros. Hablamos de preparación. ¿Cuál preparación? Qué angustia, qué aflicción. Deberíamos de preguntarnos al cerrar el evangelio al final del lanzamiento. Al cerrar el lanzamiento, ¿cómo voy a quedar? ¿En qué nivel de luz espiritual habré quedado? ¿Me habré quedado hundido como los fariseos que nunca aceptaron la luz y nunca vieron la gloria? ¿Me habré quedado como otros discípulos que se quedaron durante el proceso? Los discípulos comprendieron hasta el día de la resurrección. Todos entendieron. Entendió María Magdalena, entendió el discípulo amado, entendió Pedro, ya en la resurrección. Ojalá vayamos con la actitud para entender esos 3 días, las cosas que Dios quiere hacerme entender. Pero ¿acaso Él está viendo un proceso, una preocupación, una preparación, una búsqueda? Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. La tarea de la iglesia es hacer la obra de Dios, no es custodiar templos y religiones. Vamos rápido, iré señalando brevemente. Jesús y el ciego, 7 al 10. Lo que Jesús va a hacer del 6, del 6, 7. Lo que Jesús va a hacer del 6, 7 es como volver a empezar la creación. El barro nos recordará Génesis 2, la acción creadora de Dios. Dios está dispuesto a recrearnos de nuevo. Dios está dispuesto a volver a hacer barro, el barro de la vida. Dios está dispuesto a lavarnos. Ve y lávate. Dios está dispuesto a darnos y a entregarnos, a realizar en nosotros la obra que el Padre lo ha mandado a hacer, porque Él es Siloé, Él es el enviado. Subimos a la montaña y subimos con la alegría que el Espíritu Santo, el enviado del Padre y de Jesús, está dispuesto a volvernos a recrear. Él tiene poder para volver como al principio, tomar barro y darnos sanidad. Él está dispuesto a volver a lavarnos una vez más. Pero si no queremos que nos haga de nuevo, si creemos que estamos bien como estamos, si creemos que no necesitamos, si creemos que todo marcha bien, si creemos que estoy nítido, hay que subir reconociendo que estamos ciegos en muchas cosas. Hay que subir
reconociendo que necesitamos de nuevo el barro y la saliva de su boca. Hay que reconocer que necesitamos de nuevo el lavamiento. ¿Cuántas cosas van a desaparecer? ¿Cuántas cosas vamos a comprender? ¿Qué cosas vamos a entender? ¿Qué venda Dios va a quitar? Ojalá y bajemos diciendo: ahora entiendo. Ahora sé lo que me estorbaba. Ahora sé lo que Dios quiere. Ahora sé lo que Dios me ha pedido. Ahora sé lo que le daré a Dios. Ahora sé lo que quitaré de mí. Pero no porque me lo dice el hombre, el papá, la mamá, el pastor, el hermano, el líder. No, sino porque el Rey me lo ha hecho ver. Porque solo cuando Él lo hace ver será verdad. Solo cuando Él nos lo hace ver es cierto. Solo cuando Él nos lo hace ver será genuino, auténtico, decisivo y de verdad. No será un chiste, no será un juego, no será un pasatiempo, no será para mientras, será para siempre. Los vecinos todavía ven a este hombre como un mendigo. No es este el que se sienta a mendigar, es que la gente siempre nos va a ver con nuestro pasado. ¿Qué espera usted de la gente? ¿Por qué pone oído a sus vecinos? ¿Por qué se desanima, se descontrola y agarra crisis por lo que dice la gente de usted? ¿Sí, qué espera que diga la gente de nosotros? Siempre la gente nos ha visto como mendigos y siempre nos verá como mendigos. Por eso la boca de la gente no es la fuente de lo que yo debo saber sobre mí mismo. El ciego, el mendigo, serán siempre los adjetivos con los que la gente nos mire. Porque la gente nunca va a ver con los ojos de la gloria de Dios lo que ha pasado en nuestra vida. Entonces, ¿qué hace usted poniendo oído a la gente? ¿Qué hace usted poniendo oídos a las palabras de las personas? ¿Qué hace usted haciendo de la boca del hombre la fuente de su valor? Lo que importa no es cómo nos miren la gente, sino qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Los fariseos aparecen en la escena. ¿Qué es lo que les preocupa? No es la alegría del hombre ciego y ahora mira. 16. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. ¿Qué le importa la religión? Sus instituciones, sus ritos, sus tradiciones, sus templos, sus costumbres, sus doctrinas. No le importa la vida, la vista, la liberación, la libertad. ¿Eso qué importa? La iglesia de hoy en día es guardiana de dogmas rancios y tradiciones obsoletas. ¿De qué sirve todo eso si la gente sigue ciega? Pero si hay milagro de comenzar a ver, si comienza Dios el milagro que la gente mire, eso es lo glorioso. Que la gente encuentre la obra de Dios en su vida. La religión no representa el futuro de la humanidad. Lastimosamente, la religión no es la esperanza de la humanidad. La religión, como la peor de todas las idolatrías, solo traerá perjuicio a la vida humana. Jesús, su evangelio, es la única esperanza del mundo. La luz del mundo no es el cristianismo. La luz del mundo no es la iglesia católica, ni es la iglesia evangélica. La luz del mundo solo es Jesús, el enviado del Padre. La luz del mundo sigue siendo solo Él. La religión siempre va a cuestionar las acciones divinas, porque Dios está más allá de la religión.
Dios promueve la vida de los hombres. Dios no está para promover los dogmas de los concilios. Dios no está para promover la sana doctrina de las iglesias de las que tanto se ufanan. ¿De qué sirve tanta disque buena doctrina si aquí los jóvenes se siguen muriendo? Si aquí los niños los siguen asesinando. Si aquí la sangre sigue corriendo. Si aquí hay impunidad contra la vida. ¿De qué sirve una sana doctrina que no salva ni libera a nadie? Es ahí donde Jesucristo vuelve a ser nuestra esperanza. Es donde debemos de volver a Él, a su palabra, a su evangelio. Los judíos se encuentran con sus padres y lo que hacen es amenazarlos. Versículo 22. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Meter miedo, el arma favorita de la religión. Como la religión es la contradicción de Jesús. ¿Qué hace la religión hoy día? Meter miedo. Es la religión la abanderada de un terrorismo espiritual. Cuando Jesús habla, sus palabras son: no temáis, creed en Dios, creed también en mí, no tengan miedo. Es el mensaje de Jesús: no tengan miedo. Pero la religión les fascina meter miedo a la gente. Meter miedo que ya van a reventar las bombas. Meter miedo que ya van a caer el cielo y las estrellas. Meter miedo que ya se va a acabar el mundo. Meter miedo que el infierno, los gusanos se le van a meter por aquí, le van a ir por aquí. Y la gente sale de ver la película del infierno con un gran miedo. El miedo no es mecanismo de salvación. Dios jamás mete miedo. Dios mete confianza. Confíen en mí. Dios nos convoca a confiar en Él. Padre de misericordia, Padre de Jesús, estamos en sus manos. No es el miedo la pedagogía de Jesús. Es el conocer a Dios. Quien conoce a Dios confía en Dios, descansa en Dios. Pero hoy día a las iglesias les encanta meterle miedo a la gente. Aparece otra vez los judíos y el ciego del 24 en adelante. Después de un diálogo, en el 34 lo terminan expulsando. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? La arrogancia los domina, el orgullo los cubre. Cuidado con el orgullo. Cuidado con la prepotencia. Cuidado con la arrogancia. Cuidado con la arrogancia del fundamentalismo, del fatalismo. Cuidado con la arrogancia del que cree tener toda la verdad. Se cierra a que un ciego que ahora mira les pueda enseñar el camino de la luz. Dios les puso un maestro a ellos y el maestro era ese choquito de nacimiento. Se los puso para que los guiara a la luz. Pero ellos no lo consideraron que Él podía guiarlos a la luz. Se negaron, se resistieron, lo rechazaron. Tengan cuidado, hermanitos. Cuando Dios les ponga personas humildes, pequeñas, insignificantes,
no santos, pero gente que ha encontrado una luz de Dios, gente que ha descubierto algo de Dios, gente que vive el gozo de ver la obra de Dios, gente que es mensajero de algo divino, gente que ha visto en su vida la mano poderosa de Dios. Escúchenlos. El que ha descubierto algo de Dios puede enseñarle a usted algo de Dios, aunque sea usted una persona que se considere grande. Siéntese con ese pequeño e insignificante que ha descubierto la luz de Dios, porque puede enseñarle cosas tremendas. Se encuentra Jesús con el ciego que había sido expulsado. Ya no es la ceguera su identificación, sino que el hombre expulsado, ¿qué termina haciendo en el 38 este hombre? La adoración es la expresión que hemos descubierto la luz de Dios. He visto la gloria de Dios y por eso le adoro. Cuidado con los que no adoran. Cuidado con los que no alaban. Cuidado con los que dicen llegaré hasta que termine la alabanza. Quizá están en oscuridad y por eso no les nace la adoración. Lo echaron de la sinagoga, ¿qué importa? Ya no es el lugar ni aquí ni allá. Juan 4:24. Hoy Jesús es el templo donde yo adoro. Él es el lugar nuevo de mi adoración. No adoro porque me caiga bien o mal el ministro o el que toca tal instrumento. Adoro porque he encontrado a aquel que me ha dado la luz. La adoración nace de ver evidente en mi vida la obra de Dios. Y entonces yo adoro. Si usted no adora, quizá hay mucha oscuridad. Si no siente el anhelo, ¿cuándo se postra? ¿Cuándo alaba? ¿Cuándo adora? ¿Cuándo se quebranta en adoración? Hay quienes que esté el tiempo de la alabanza no lo aprovechan, no lo toman, no lo hacen suyo. La adoración en Juan es símbolo de haber visto al Señor. La ceguera se define como ausencia de adoración. ¿Cómo le voy a adorar si no lo veo obrar en mi vida? ¿Usted ha perdido el gusto de la adoración? Pregúntese entonces si no ha perdido la obra de Dios en su vida. Aquí no es cosa de decir es que me siento no sé cómo. No es que se sienta no sé cómo. Es que ha dejado de mirar. Para terminar, Jesús dice: yo he venido para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Cosa paradójica. ¿Quiénes seremos nosotros? ¿Los ciegos que ven o los que ven que se quedan ciegos? Yo anhelo y deseo. Mejor subamos ciegos y bajemos viendo, que nos creamos que ya todo lo vemos y bajemos ciegos. Quiere el Señor regalarnos en esta preparación esa actitud humilde de exponernos al Señor. Que Él ponga otra vez lodo en nosotros. Declararme necesitado. Pobre en espíritu es aquel que en su interior se declara necesitado. No es aquel que sube con la arrogancia, que ya es un querubín en la presencia de Dios. Pónganse de pie, hermanitos.